Con profecía, revelación de misterios, ciencia y fe sin amor, nada soy. Este es nuestro tercer programa dedicado a 1 de Corintios capítulo 13, que es conocido como uno de los pasajes bíblicos más famosos por tratar el amor ágape de Dios. El encabezado de mi Biblia en la versión de Reina Valera de 1960 tiene por título El camino del amor. La Biblia Plenitud llama a este capítulo el mayor de los dones, mostrando la importancia que tiene. Como repetimos, siempre hay que entender el contexto en el que fue escrito. Pablo escribió a los corintios porque aunque como les reconoció que tenía todos los dones y tenían conocimiento, se comportaban como niños pequeños inmaduros y estaban destruyendo a la iglesia en vez de edificarla. Es por eso que sitúa estratégicamente el tema del amor entre los capítulos 12 y 14, donde enseña sobre los dones y su uso en el cuerpo de Cristo. Inspirado por Dios, les quería dejar muy claro que los dones son un regalo de Él a la iglesia y tienen que ser usados para edificarla, para buscar el bien común, para seguir la voz del Espíritu Santo, pero que se vuelven inútiles o incluso dañinos si no se usan bajo la cobertura del amor ágape, que trae el fruto del Espíritu Santo. La Biblia deja muy claro que Dios es amor, y el amor es el único contexto en el que deben de ser usados los dones. El amor es el camino en el cual han de actuar los dones, y es por eso que Pablo dijo en el último versículo del capítulo 12 lo siguiente: «Mas yo os muestro un camino aún más excelente». No debemos perder de vista que lo que está en juego no es la acción sin amor, sino la persona misma. Es por ello que Pablo se pone a sí mismo, por ejemplo, a lo que está diciendo. No podemos olvidar que aprendimos que el diablo es quizás el personaje bíblico que tiene todos los dones, pero sin el amor que viene y emana de Dios. La influencia del diablo y de la carne era patente, y estaban siendo llenos de orgullo, pleitos y rivalidades, entre otras cosas negativas. En el programa de hoy estaremos mirando 1 de Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es evidente que el apóstol Pablo en algún momento fue consciente de esta verdad. La Escritura muestra que Pablo fue ungido con el don de profecía, que conoció un nivel alto de los misterios espirituales, de ciencia y de fe, pero de ninguna manera alcanzó a tener la plenitud o la totalidad de ellos. Se ve que aquí utilizó una hipérbole o exageración con la palabra todo. La usó 3 veces para dejar claro que aunque todo lo poseyera, sin amor ágape no sería nada, enfatizando la importancia absoluta del amor por encima de todos estos dones, por muy apreciados y valiosos que fueran. La primera palabra que usa es profecía, en griego profeteia. Es usada en el Nuevo Testamento 19 veces y en 1 de Corintios 5 veces. La profecía en su orden y forma correctos es muy importante para Pablo y para la iglesia, y es por ello que dice en 1 de Corintios 14, versículo 1, lo siguiente: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profecía habla del mensaje divino comunicado a través de un profeta con el propósito de revelar la voluntad de Dios, guiar al pueblo y preparar el camino para la salvación, entre otras cosas. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6, que debe de ser usada según la medida de fe. También enseña en diferentes cartas que la profecía es señal a los creyentes, como lo hace en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 22, y que no se debe de menospreciar, como lo enseña en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. También Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 3, lo siguiente: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El apóstol Pedro dice de la escritura y de la profecía lo siguiente: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 5 veces se dice del libro de Apocalipsis que es la palabra de esta profecía. Podríamos decir de esta manera que la profecía tiene 2 facetas claras según el texto bíblico. Una es la enseñanza de la verdad de Dios. La predicación tiene carga profética en cuanto tiene que hablar obligatoriamente de la verdad de Dios revelada y hacerla fácil a los oyentes.
Cada predicación, enseñanza o estudio tiene que tener carácter profético en cuanto declara y aclara la palabra de Dios. La otra faceta clara de la profecía, según la Escritura, es la de dar mensajes específicos para personas y circunstancias. Esto se ve tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesucristo profetizó sobre muchas cosas como la destrucción de Jerusalén, la venida del Espíritu Santo, dio palabras a Pedro como que le negaría 3 veces o que cuando sería viejo sería llevado a donde no quería. A Timoteo se le dieron palabras proféticas personales acerca de su ministerio. El profeta Agabo anunció una hambruna que sucedió en los tiempos del emperador Claudio. Quizás la referencia más importante en cuanto a la profecía es la que se dice en el libro de Apocalipsis, que nos muestra lo siguiente. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nuestro mayor ejemplo de profeta y profecía está en Jesucristo. Él nos da el mayor ejemplo de plenitud de dones revestidos del amor ágape. La segunda palabra de Pablo nombrada es misterios o misterión. Aparece 27 veces en el Nuevo Testamento y 5 veces en la carta de 1 de Corintios. Un misterio es algo que Dios muestra al hombre, sin cuya revelación no podría jamás ser reconocido. La Biblia revela los misterios de Dios. El conocer cosas que eran secretas pueden producir un orgullo dañino y arrogante, en vez de una humildad reverente enfocada en el amor de Dios. Algunos misterios revelados según la Escritura son que Jesús vino para revelar los misterios del reino de los cielos, como lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 11. Pablo les revela el ministerio del endurecimiento de Israel hasta la plenitud de los gentiles y les llama a no ser arrogantes. El Evangelio de Jesucristo fue un misterio oculto. Los cristianos son administradores de los misterios de Dios según 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Pablo les revela que no todos morirán, pero que todos serían transformados. El misterio de Cristo y la Iglesia comparando al hombre que deja a sus padres y se une a su mujer está en Efesios capítulo 5. La revelación del misterio de la piedad, en donde Dios se manifestó en Jesucristo, está en Timoteo. La tercera palabra usada por Pablo es ciencia, o en griego noxis. Aparece en el Nuevo Testamento 28 veces y en 1 Corintios 9 veces. Pablo se refiere aquí a la posesión del más alto entendimiento humano. Toda ciencia implica conocer todo de las matemáticas, de la física del universo, de cada nombre de animal, de todo. El conocimiento tiene un claro peligro que se declara en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, que nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor vivifica. Por lo tanto, no vale sino para crear arrogancia, pleitos y divisiones, dejando fuera el amor que edifica y une. Esto era lo que hacían los corintios. En último lugar, Pablo habla de tener toda la fe, o pistis en griego. Esta palabra es tan importante que aparece en el Nuevo Testamento 228 veces y en la carta de 1 Corintios 7 veces. Pablo no está hablando aquí de cualquier fe, sino de la fe de la que habló Jesucristo, de una fe poderosa capaz de mover montañas y donde nada le sería imposible, como lo dijo en Mateo capítulo 17 y en Lucas 17:6. Esta fe sin amor ágape solo crearía corazones orgullosos. Habla de una fe poderosa, una fe que hace milagros extraordinarios, que requería el amor de Dios, que requería ser usada para amar, para edificar. En resumen, tener profecía, tener todos los misterios, entender toda la ciencia y tener toda la fe sin un corazón enfocado en el amor de Dios en Jesucristo, para nosotros no vale nada delante de Dios. Tener todos los dones, pero no tener el fruto del Espíritu Santo, nos acerca más al diablo que al Dios de amor revelado en las Escrituras. Desde Promesas de Dios oramos para que el amor ágape de Dios, que fluye a través del Espíritu Santo, llene vuestras vidas y que podáis ser usados para bendecir a la iglesia, a la comunidad, al lugar donde estáis. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.